Bueno, mi nombre es Natalia Panetta, ya igual creo que todos nos conocemos. Hoy voy a hablar de crisis hipertensiva. La verdad que fue un tema bastante dificultoso a la hora de poder buscar información, pero bueno, voy a exponer lo que preparé para ustedes. Antes que nada voy a hablar de los objetivos. No sé si se escucha bien, perdón. Sí, ¿Me re escucha? bien. Sí, Ah, los objetivos: establecer el diagnóstico de hipertensión arterial, reconocer los síntomas asociados que permitan sospechar hipertensión arterial y el daño de órgano blanco, revisar recomendaciones para la evaluación, diagnóstico y manejo, definir crisis hipertensiva y diferenciar de urgencia hipertensiva de emergencia, su manejo y tratamiento. A la vez, destacar el papel del médico pediatra en la atención primaria de la salud, en su reconocimiento, ejecutando la prevención primaria y secundaria. Antes de hablar de crisis hipertensiva, voy a hacer una pequeña mención a la definición de hipertensión arterial. Si bien no voy a entrar mucho en tema, va a haber una clase la semana que viene. Podemos ver que las definiciones de hipertensión arterial se basan en diferentes guías pediátricas, por ejemplo en las guías europeas y las guías de la Asociación Americana de Pediatría, en las cuales las dos guías lo que utilizan son definiciones de hipertensión arterial basadas en percentilos, tanto para la edad, talla y peso. La diferencia que tienen estas dos guías es que, por ejemplo, las guías europeas lo que hacen menciones hasta el percentilo de edad hasta los 16 años, y las guías americanas hasta los 13 años. ¿Por qué hago esta salvedad de la edad? Porque ahí es el punto de corte para definir hipertensión y que sea la hipertensión que se evita para el adulto. Entonces, las guías europeas toman como edad límite los 16 años y toman como hipertensión a valores mayores de 140/90, y las guías americanas toman como hipertensión a la edad de 13 años con TA mayores a 130/80. En Argentina, en nuestro país, en el año 2018 se realiza un consenso donde deciden continuar con las tablas de definición de hipertensión correspondientes a los percentilos hasta los 16 años, porque en teoría, o sea, no en teoría, sino que el 95% de los chicos alcanzan la talla definitiva a esa edad. Entonces, el PRONAP define hipertensión como hipertensión arterial normal a un percentilo menor a 90 para edad, sexo y talla, una presión arterial elevada entre mayor o igual al percentilo 90 y menor al percentilo 95, hipertensión grado 1, mayor al percentilo 95 y menor al 95 más 12 en 3 oportunidades, o sea, en 3 tomas consecutivas, o hipertensión grado 2 a un percentilo mayor o igual a 95 más 12, o lo que es lo mismo decir 99 más 5. La hipertensión arterial tiene una prevalencia en nuestro país de 3 al 5% y va en aumento debido a los casos de obesidad y sobrepeso que van aumentando en los niños, en la población pediátrica. Tenemos que tener en cuenta que la toma de la TA debe formar parte del examen pediátrico de rutina a partir de los 3 años de edad. Existen 3 métodos reconocidos para la toma de la presión arterial, que es el auscultatorio, el oscilométrico y el invasivo. El invasivo es el que usamos en unidades de terapia. Y si detectamos una tensión arterial con el método oscilatorio, siempre debe confirmarse con el auscultatorio. Y no olvidar que el tensiómetro, el manguito, no debe superar los 2/3 de la circunferencia del brazo. Ahora sí, ingresando a lo que es la definición de crisis hipertensiva, hay diferentes consensos, digamos, no hay una definición definitiva o no se logra determinar una definición en las cuales, por ejemplo, el SEUP, que es el Servicio de Urgencias Pediátricas de España, en la guía del año pasado, del 2020, lo definen como una presión arterial sistólica o diastólica mayor a 180, 110, 120, o una presión arterial sistólica o diastólica mayor o igual al percentilo 99 para la edad, sexo y talla,
o una presión arterial sistólica o diastólica mayor o igual a 30 por encima del percentilo 95 para su edad, sexo y talla. En cambio, las guías de terapia de acá de la Argentina la definen como una presión arterial sistólica o diastólica mayor de 5 milímetros por encima del percentilo 99 para la edad, estatura, bueno, le falta el sexo, y también llamada estadio 2 de la enfermedad, que es la que quizás nos deberíamos basar nosotros, porque estas son las que usamos acá en Argentina. Con respecto a la clasificación, podemos clasificar crisis hipertensiva en urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva es la elevación severa y generalmente aguda de la presión arterial sin daño demostrable a nivel de órganos vitales. Y la emergencia hipertensiva es la elevación brusca de la presión arterial con daño en órgano blanco. Por ejemplo, el sistema nervioso central, en ojos puede causar papiledema, en el corazón insuficiencia cardíaca y en el riñón lo mismo, insuficiencia renal. Con respecto a la fisiopatología, sabemos que la tensión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica. El gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad y el volumen sistólico. Y la resistencia periférica va a depender de la viscosidad sanguínea, de la elasticidad de la pared arterial y los mecanismos de vasoconstricción y de vasodilatación. ¿Qué pasa? Cuando se eleva la presión arterial, se produce un estrés distal en los vasos periféricos con daño vascular. Y se empiezan a interactuar diferentes factores, se libera el sistema de renina-angiotensina, la endotelinas, óxido nítrico, que provocan un estrés oxidativo, liberan mediadores inflamatorios que originan una disfunción endotelial, y eso condiciona un incremento de la permeabilidad vascular con proliferación celular, se activa la cascada de coagulación y hay agregación plaquetaria. Y eso da una necrosis fibrinoide de las arteriolas con isquemia. Además, el daño endotelial también provoca la liberación de vasoconstrictores, que esto a su vez induce a mayor lesión y por lo tanto isquemia tisular, haciendo así como un círculo vicioso. Más o menos está esto resumido en este cuadrito que le saqué del artículo que está ahí. Con respecto a la etiología, las crisis hipertensivas, el 75 al 80% son de causa secundaria, y solo un 5 o un 7% es de causa arterial esencial o primaria, que a diferencia del adulto que esta sí es la más frecuente. Dentro de la hipertensión secundaria tenemos como consecuencia de patología renal o renovascular, como por ejemplo una glomerulopatía, secundaria a infecciones urinarias, tumor de Wills, poliquistosis, afectación de las vías urinarias como hidronefrosis o reflujo vesicoureteral. La hipertensión renovascular ocurre más frecuentemente en los menores de 3 años y es la principal causa de hipertensión en la segunda infancia y en la adolescencia. Hay causas extrarrenales que en la mayoría de los artículos donde estuve revisando siempre se menciona el feocromocitoma a tener en cuenta, la coartación de aorta, la estenosis de la arteria renal, y además en la adolescencia la falta de adherencia al tratamiento en pacientes que ya son hipertensos o una suspensión brusca de medicación o el uso de sustancias como por ejemplo cocaína o anfetaminas. Dentro de la clínica las manifestaciones en realidad son múltiples, va a depender de los de diferentes factores como la edad, si tuvo hipertensión previa, o enfermedades subyacentes, o la rápida instauración o no de la crisis. Lo más habitual es que dichas crisis sean asintomáticas o se acompañen de manifestaciones clínicas poco relevantes e inespecíficas, como las que mencioné ahí, mareo, dolor cervical, cefalea. Realmente en la urgencia hipertensiva puede haber irritabilidad, el paciente presentarse con cefaleas, náuseas, fatigas, mareos, dificultad para alimentarse. En lo que es la emergencia, daño neurológico, daño visual, cardiológico o renal. Dentro de estas, o sea, afectación de órgano blanco, las más conocidas es los signos neurológicos, y pueden ser también inespecíficos, como decíamos al principio.
Puede haber cefalea, puede haber mareos, náuseas, vómitos, alteración de la conciencia o convulsiones. En los recién nacidos la clínica se puede presentar con apnea, cianosis, irritabilidad, dificultad para alimentarse, fallo de medro, crisis convulsiva o alteración de nivel de conciencia. Y dentro de la encefalopatía hipertensiva, el paciente puede presentarse con cefalea intensa, vómitos, visión borrosa, con o sin papiledema, alteración de la conciencia o signos neurológicos focales como pérdida de fuerza o convulsión. A la hora de buscar, de leer y buscar artículos, la mayoría son todos revisiones retrospectivas. Acá hago mención a 2 artículos que son revisiones en un N parecido de pacientes entre 50 y 53. El primer artículo lo menciono porque habla sobre la prevalencia de la hipertrofia ventricular izquierda, que es una de las manifestaciones más documentadas en los artículos en niños y adolescentes. En particular, ese artículo es una revisión retrospectiva de pacientes que sufren crisis hipertensiva durante un periodo de tiempo, entre el 2010 y el 2014, en un centro de de alta especialidad en Corea. Lo que hace ese estudio es evaluar pacientes, 51 niños, de las cuales 31 tenían daño de órgano blanco y 20 eran sin daño de órgano blanco, o sea, más que una urgencia y una emergencia. Lo que evalúa este estudio es que las complicaciones más frecuentes que se vieron en la emergencia fue la hipertrofia ventricular izquierda en un 43,3%, luego complicaciones nerviosas y retinopatía. Pero como causa general de las crisis hipertensivas, la mayoría de los pacientes presentaban lesión renal y los pacientes que tenían tumores. Los pacientes con tumores eran los pacientes que estaban en tratamiento con metotrexato o ciclofosfamida. Y también ese estudio evaluó la eficacia de algunos antihipertensivos, como por ejemplo la hidralazina, que en realidad no resultó ser tan eficaz para disminuir la tensión arterial como sí lo fue la nicardipina y el labetalol, que entre ellos no había diferencias. El segundo estudio también es un estudio retrospectivo en 53 chicos, en los cuales 30 de ellos tenían enfermedad renovascular y 23 no presentaban enfermedad renovascular. Y se vio que de los 18% de los que sí presentaban hipertensión renovascular o enfermedad renovascular tenían daño retiniano, y de ellos 9 en forma grave, con retinopatía y edema. La mayoría de los artículos hacen una mención especial al síndrome de Press, que es una complicación neurológica grave de la crisis hipertensiva en niños. Este síndrome es una encefalopatía posterior reversible y se debe considerar en todo paciente con pérdida de la agudeza visual aguda. Puede tener una amplia variedad de presentaciones que van desde síntomas menores como cefalea, náuseas, hasta síntomas mayores como alteración del estado mental, convulsión, déficit neurológico, focal o ceguera. Para hacer el diagnóstico tenemos que tener en cuenta una historia clínica detallada y un examen físico. Dentro de la historia clínica, tener en cuenta el bajo peso al nacer, el retraso de crecimiento intrauterino, prematuro, si tuvo infecciones recurrentes del tracto urinario, si presenta hematurias, si tuvo antecedentes de síndrome nefrítico o nefrótico, cefaleas, alteraciones visuales, rubor, palidez, diaforesis, palpitaciones, con ingesta de medicamentos o drogas. Con respecto a la exploración física, siempre evaluar la presencia o no de edema, si tiene algún soplo abdominal, lumbar, lesiones neurocutáneas, mancha café con leche, edema pulmonar, derrame pleural y pericárdico, hepatoespleno, masas intraabdominales, ascitis, asimetrías de pulso, un hábito cushingoide o signos de aumento de la presión intracraneana como papiledema, déficit focal neurológico o parálisis de los nervios. En los estudios complementarios, la verdad que en todos los artículos nombran un montón de
de estudios, pero ante la urgencia o la emergencia se debe limitar siempre a estudios simples, porque la prioridad en estos casos es disminuir la tensión arterial. Pero lo que podemos solicitar es hemograma completo, función renal, urea y creatinina, ácido úrico, un panel lipídico. Después, como más específico, en base a lo que sospechamos o a la patología del paciente, test de función tiroidea, dosaje de renina, cortisol, un análisis de orina, urocultivo, screening toxicológico. Una placa de tórax dentro de los complementarios y un electrocardiograma si vemos signos de compromiso cardíacos o secundarios a la hipertensión. Un ecocardiograma solicitado más que nada en pacientes que ya sabemos que la hipertrofia ventricular es uno de los daños más frecuentemente demostrados, y tomografía de resonancia en caso de una emergencia hipertensiva con signos de foco neurológico. Dentro de los principios generales del tratamiento en una crisis hipertensiva, el manejo de un niño con crisis siempre debe estar dirigido a intervenciones necesarias para asegurar la estabilidad de la vía aérea, ventilación y perfusión, y a la identificación del daño secundario de órganos, y clasificar la situación como una emergencia, o en caso de que haya daño de órgano blanco, o no haya, en el caso de que sí haya daño de órgano blanco, que el paciente vaya a cuidados intensivos. El tratamiento inicial no es reconocer la causa etiológica, sino el objetivo es disminuir la tensión arterial a niveles que sean seguros, evaluando simultáneamente o tan pronto como sea posible la repercusión sobre los órganos diana. No sé si hay una pregunta porque yo no puedo ver. Bien. No, a ti. Yo te aviso cualquier cosa. Listo. Dentro de los objetivos terapéuticos, lo que vamos a tener en cuenta es reducir la tensión arterial en forma gradual y controlada en función del tipo de crisis. Para los niños con hipertensión primaria no complicada y sin daño de órgano blanco, el objetivo debe ser reducir la presión arterial a menos del percentilo 95 para edad, sexo y talla. Y los niños con enfermedad renal crónica, diabetes o hipertensión con daño de órgano blanco debe ser menor al percentilo 90. En todas las guías recomiendan que la tensión, que debe reducirse la tensión arterial en la emergencia hipertensiva en un 25% en las primeras 8 horas, para luego ser gradualmente normalizada durante las 26 a 48 horas. Esto debe ser así, nunca debe excederse más del 25% en la primera hora, debido a que a una reducción de la presión arterial en forma brusca se puede asociar a mayor morbilidad, porque se fallan los mecanismos de autorregulación de la presión flujo en diferentes, en las arterias vasculares, más que nada las críticas, que son las cerebrales, coronarias y las renales. Una corrección rápida por debajo del rango de autorregulación de la TA puede resultar en una marcada reducción de la perfusión, y esto causa isquemia e infarto. En estos casos, en la emergencia hipertensiva se debe realizar una monitorización continua arterial invasiva o con técnicas no invasivas mediante oscilometría automática en 3 a 5 minutos durante las primeras 2 horas, y luego cada 20 minutos mientras dure el tratamiento intravenoso. En cambio, en las urgencias hipertensivas se debe buscar un descenso gradual en 48 horas, pudiendo elegir siempre el tratamiento, ya sea oral o intravenoso, de acuerdo al comportamiento clínico y terapéutico del paciente. Generalmente siempre se inicia por vía oral. En la urgencia hipertensiva generalmente se puede manejar con mediciones no invasivas, cada 15 minutos en las primeras horas y tras su control cada 30 a 60 minutos. Bueno, en la parte de la elección del fármaco, la droga de elección en la emergencia es aquella en la cual se puede reducir la TA en forma controlada, predecible de manera segura, siendo ideal las drogas de infusión continua, de comienzo de acción rápida, vida media corta y de fácil titulación.
Todas las drogas antihipertensivas, ya sea en la emergencia o en urgencia, deben iniciarse de un modo similar, comenzando con las dosis más bajas recomendadas para luego ir subiéndola en forma gradual. Y como dije hace un ratito, en la urgencia hipertensiva siempre se recurre a antihipertensivos orales. La búsqueda bibliográfica, cuando busqué actualizar sobre el tema, hay muy pocos estudios con respecto a lo que es ya de por sí una crisis hipertensiva en niños, y más cuando hablamos del tratamiento o el fármaco, debido a que todos los estudios son estudios retrospectivos, son estudios que son extrapolados de adultos a los niños, y por lo tanto sacamos esta conclusión de que hay ausencia de estudios clínicos controlados aleatorizados con buen diseño, y por lo tanto la evidencia disponible es escasa y de baja calidad. Acá en este cuadro muestro, bueno, todos los tipos de drogas antihipertensivas que se puede utilizar, hablando con el servicio de nefrología, que de paso agradezco a Majo, a Wilson de terapia cardiovascular y a mi tutora Luz. Hablando con todos estos servicios, lo que me decían es que a veces utilizan fármacos que están disponibles en el hospital, de los cuales son muy pocos. Generalmente utilizan enalapril, en terapia nitroprusiato de sodio, y en cardiovascular también usan nitroprusiato y esmolol. También teniendo en cuenta lo que hay en el hospital, la betalol no se consigue muy seguido, así que en base a lo que hay disponible es lo que se basa, digamos, la revisión de los fármacos que hice. Esto, según las guías, dicen que las drogas más frecuentemente usadas en emergencias son la betalol, nitroprusiato de sodio, esmolol, fenolpan y nicardipina, que directamente en el hospital no hay, y en la urgencia, nifedipina y captopril, que tampoco el captopril no está. Hablando de urgencia hipertensiva, como dijimos, siempre comenzamos con fármacos por vía oral. La nifedipina es un bloqueante de los canales de calcio que induce vasodilatación periférica. La vía de administración es oral o sublingual. Para aumentar su absorción se debe perforar una cápsula, debido a que su menor dosis disponible es de 10 miligramos, y se debe aspirar con una aguja intradérmica, y eso se debe colocar por debajo de la lengua. Las dosis usuales de 0,25 a 0,5 miligramos por kilo dosis. De todos modos, como siempre, se prefiere ir de la menor dosis, porque tiene riesgo de precipitar y dar hipotensión, y tiene un comienzo de acción de 15 a 30 minutos. Con respecto a la nifedipina, había controversia en el uso de este fármaco en la población pediátrica, porque se ha visto que en los adultos producía eventos cardiológicos y neurológicos debido a la hipotensión, pero en realidad esas secuelas no se vieron en los estudios retrospectivos que se han hecho, pero sí describen rebotes hipertensivos con algunos daños o clínica neurológica. Por eso, igual, de todas maneras, algunos nefrólogos lo siguen utilizando, porque otro estudio retrospectivo en 117 chicos que utilizaron nifedipina lo consideran como una droga segura y efectiva a dosis bajas. Y otra de las drogas utilizadas por vía oral acá en el hospital nuestro es el enalapril, que los efectos del enalapril en la hipertensión arterial y en la falla cardíaca se deben a la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se utiliza en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, porque disminuye la pre y la postcarga y la resistencia vascular pulmonar, mejorando la eyección cardíaca y tolerancia al ejercicio. Con respecto a la emergencia hipertensiva, se utiliza la vía endovenosa. La elección de la medicación va a depender de la causa subyacente de hipertensión, pero bueno, los más utilizados son nitroprusiato de sodio, que es un vasodilatador arterial y venoso, disminuye la resistencia vascular sistémica como pulmonar. Se inicia con una infusión continua endovenosa de 0,5 a 8 microgramos por kilo minuto. Hay que tener en cuenta el monitoreo de los cianatos
porque lo que hace el nitrogluciato de sodio libera cianuro y es muy tóxico, más que nada en pacientes con insuficiencia renal o cuando se usa por periodos prolongados. Puede producir taquicardia refleja y el efecto adverso más común es la hipotensión brusca. Está contraindicado o se utiliza con precaución en pacientes con hipertensión endocraniana. Y el esmolol, que es otro utilizado en cardiovascular, es un bloqueante adrenérgico con dosis de carga de 100 a 500 microgramos por kilo, seguido por una infusión inicial de 50 a 150 microgramos por kilo minuto. Las dosis se titulan, cada 10 minutos hasta alcanzar el efecto deseado. Está contraindicado en la insuficiencia cardíaca descompensada, en el shock cardiogénico, en la bradicardia sinusal, y hay que utilizarlo con extrema precaución en pacientes con enfermedad obstructiva de vía aérea. Por último, el labetalol, que es un bloqueante combinado selectivo alfa-adrenérgico y no selectivo beta-adrenérgico. El efecto hipotensor comienza a los 2 o 5 minutos después de la administración endovenosa y llega a un pico de 5 a 15 minutos desde su iniciación, y una vida media entre 2 a 4 horas. Esta droga reduce la resistencia vascular sistémica sin reducir el flujo sanguíneo periférico total y por ende el flujo sanguíneo cerebral, coronario y renal son mantenidos. También se administra una dosis de carga de 0,2 a 2 miligramos en 1 a 10 minutos. Se puede repetir la dosis cada 10 a 15 minutos. Lo que tiene es que puede provocar una caída brusca de la TA. Y este medicamento, este antihipertensivo, está contraindicado en pacientes con asma, con insuficiencia cardíaca congestiva y un bloqueo AV. Acá les dejo un algoritmo para el manejo de crisis hipertensiva, teniendo en cuenta siempre la anamnesis, el examen físico, estudios complementarios para identificar si hay daño de órgano blanco. Cuando no hay daño de órgano blanco lo definimos como urgencia, y cuando tiene daño de órgano blanco como una emergencia. Cómo ir disminuyendo la TA en forma progresiva, y en el caso de la urgencia siempre empezar por antihipertensivos vía oral, y en el caso de que no haya respuesta, se puede continuar en forma endovenosa. En la emergencia, lo mismo, disminuir el 25% en las primeras 8 horas y utilizar drogas endovenosas. Bueno, y para finalizar, tener en cuenta la prevención en la población pediátrica debido en parte a la ausencia de estudios hasta la actualidad. La mejor medida de prevención de la hipertensión sigue siendo la modificación del estilo de vida combinado con una dieta saludable y con el ejercicio físico. La intervención debe incidir además sobre los factores de riesgo como la obesidad, una dieta alta en sodio, una ausencia de dieta DASH, y lograr buenos hábitos de sueño, evitar alimentos tóxicos y estimulantes. Es importante también recordar que una historia familiar positiva de hipertensión sugiere la necesidad del estudio y monitorización de la TA desde una edad temprana para detectar el posible inicio de una hipertensión, y además es fundamental iniciar a los pediatras, concientizar a los pediatras y fomentar la investigación. Y justamente la semana pasada fue la Semana Mundial de Concientización sobre la Sal, así que nuestro hospital hizo como un recordatorio de eso, y bueno, me gusta ponerlo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. La verdad que fue dificultoso, como ya lo mencioné, la búsqueda de artículos o una revisión bibliográfica con estudios que sean eficaces o que estén, que puedan ser, no me sale la palabra, pero que hayan sido estudios relevantes, digamos. Siempre son casos retrospectivos, y no hay mucha información en pediatría. Todo lo que hay es en adultos extrapolado a la población pediátrica. Cuando fui a hablar de los servicios de nefrología, de terapia y de cardio, la verdad que se manejan en la parte del tratamiento primero con los fármacos que hay en el hospital,
y después con medicaciones que, bueno, no tienen muchos estudios, como ya dije, en la población pediátrica. Bueno, no sé si hay preguntas, si no... No, Nati, por escrito no hay ninguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna duda que quiera. No sé si está Wilson por ahí, que no sé si se pudo conectar, pero por ahí si hay alguna pregunta o algo. Estoy, sí. Muy buena clase. Yo sé que cuando la hiciste, Nati, te generó mucha frustración Sí. el hecho de que no hay estudios y de hecho el manejo de la hipertensión pediátrica, casi la mayoría de las recomendaciones no están basadas en un nivel apropiado de evidencia y la mayoría de las indicaciones las hacemos más por la farmacología de las drogas que por estudios en sí. Acá en el hospital la disponibilidad que tenemos es limitada de drogas y nitroprusiato a la cabeza es lo que estamos usando, excepto en un grupo de pacientes principalmente con lesión neuronal aguda en terapia intensiva, por ahí la principal causa de crisis hipertensiva justamente son los pacientes neurocríticos. En ese grupo de pacientes estamos incursionando con algunas otras drogas, esmolol, que hoy en día en el hospital está disponible, aunque estamos con bastante falta, pero por ahí hay alguna droga que no es más una indicación off-label, que le estamos usando como antihipertensivo, es la clonidina. La clonidina que es un alfa bloqueante que por un lado produce descenso de la presión, también produce sedación. Así que en un paciente, por ejemplo, ventilado nos viene bastante bien el uso de clonidina. Lo hemos usado ya en un grupo de pacientes y hemos tenido muy buena respuesta. Esmolol lo usamos más en cardiovascular, lo que sí hay que tener mucho cuidado con drogas como esmolol o labetalol, es el efecto beta bloqueante que producen, que obviamente van a llevar a un cronotropismo negativo. Eso, sobre todo en algún paciente hemodinámicamente inestable, no le va a venir bien. Gracias, Wilson. Bueno, Gracias, Nati. no, ustedes. Chao, gracias.